queremos hablar de la pandemia porque ya se está manifestando en nuestro país un significativo aumento del número de casos de COVID-19. A la espera, eso sí, que todavía la variante Omicron pegue con toda su potencia en nuestro territorio. Conversamos esta mañana junto al doctor César Bustos, él es infectólogo de la Clínica de la Universidad de los Andes. Doctor, como siempre, un placer. Muy buenos días. Buenos días, Natalia. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, doctor. Bueno, queremos hablar de varias cosas que se han presentado en las últimas semanas respecto a la variante Omicron en nuestro país, pero quisiera hacer énfasis primero, doctor, en los síntomas, porque ha salido mucho en la prensa que los síntomas de esta variante son distintos y eso quizás pudiera darnos alerta de si estamos frente a una infección o no. ¿En qué se diferencia Omicron en ese sentido? Mira, la pregunta es súper pertinente y más que pensar que haya diferencia de síntomas, es que como esta variante lo que está mayormente reportado son los síntomas respiratorios altos, o sea, los del catarro común. Moquito blanco por la nariz, sensación de congestión, un poquito de dolor de cabeza, no necesariamente fiebre, los pacientes pueden tener fiebre, pero predominan los síntomas respiratorios altos, más que los bajos, o sea, más que tos. Entonces, de ahí la importancia que toda persona con cualquier tipo de sintomatología alta, aunque le parezca que es leve, y de hecho lo sea, esa persona por el mero hecho de tener síntomas respiratorios altos requiere hacerse una PCR para saber si está infectado por SARS-CoV-2 y poder saber si tiene o no tiene COVID. Entonces, de ahí la importancia de no minusvalorar los síntomas respiratorios altos que se puedan tener. Ahora, el resto de las manifestaciones de la enfermedad, una cosa es, claro, los primeros síntomas para el reconocimiento, hay que hacer, obviamente, el examen PCR. ¿Qué pasa después en comparación con las otras variantes, en términos de hospitalización, de agravamiento de los enfermos, incluso de resultado de muerte? Pues fíjate, tenemos los datos reportados no solamente de lo que está pasando aquí. Aquí todavía tenemos poca noticia de lo que ocurre respecto a la variante nueva, ¿no?, a la Omicron, pero sí que lo hay en Europa y sí que lo hay también en varios sitios de Asia y de África. Entonces ahí nos damos cuenta que si bien es cierto, es una variante altamente contagiosa que es capaz de llegar a muchas más personas, el porcentaje o el grupo de personas que se verán afectadas y que requieran ingreso es llamativamente inferior que las otras variantes a las que habíamos estado acostumbrados a lidiar hasta ahora. Y lo que más llama la atención es que dentro de esas personas que requieren hospitalización, sobre todo en camas críticas, son aquellas personas sin esquema de vacunación de ningún tipo o con esquema de vacunación incompleto. Entonces, que no solamente aquí importa el tema de qué tipo de variante o frente a qué tipo de variante nos estamos enfrentando. Finalmente nos estamos enfrentando al mismo virus, un poco distinto, pero es el mismo virus, no hay que olvidarse de eso. Y el número de casos de que me preguntaban o me hacían referencia en la pregunta anterior, no depende necesariamente de que una variante sea más transmisible o no. Efectivamente es una variable que importa mucho, pero el aumento del número de casos es un espejo, es una demostración de lo que ocurre respecto al comportamiento de nosotros, las personas. Nuevamente, o sea, yo sé que esto lo hemos conversado muchas veces, pero el virus se comporta como se tiene que comportar. Somos las personas, nuestro comportamiento social, la manera en la que nos relacionamos con otros, la manera en la que nos tomamos en serio o no las medidas de seguridad, son las que van a aumentar o disminuir el número de casos. El virus se comporta como se tiene que comportar. Doctor, quisiera volver al tema de la sintomatología porque he leído, y se lo pregunto, respecto a que la variante Omicron quizás no quita el gusto, que era un síntoma que hacía detectar más fácilmente que se trataba de coronavirus. Se lo pregunto porque, no sé, estamos en verano, de repente hay unos resfríos, los papás pueden pensar, estuvo mucho en la piscina mi hijo, quizás un resfrío solamente o una alergia. ¿Cómo tener ahí puesta la atención pensando sobre todo en los más pequeñitos? Mira, los cuadros respiratorios alérgicos sobre todo suelen ser transitorios en cierto tipo de pacientes que ya tienen antecedentes de alergia. Entonces, desde ese punto de vista es más fácil reconocerlo, sobre todo para un adulto antes que para un niño, evidentemente. Respecto a lo que decías hace un momento, a la falta de gusto y falta de olfato, efectivamente son síntomas que cada vez vemos menos frecuentemente, sobre todo con las dos últimas variantes que han golpeado y que nos han tenido así un poco más atentos en los últimos meses. Distinto de lo que ocurría con todos aquellos pacientes que se infectaron y se enfermaron
cuando recién partió todo esto y cuando no había esquema de vacunación, no habían vacunas disponibles. Efectivamente, por eso hice hincapié hace un momento de los síntomas respiratorios altos. Es tremendamente difícil solamente por síntomas pretender diferenciar un virus de otro virus. De hecho, no es posible. Si no se hacen test diagnósticos adecuados, por ejemplo, te haces una PCR contra COVID y eso es negativo, eso significa que hay que seguir buscando. Ahora, lo que nos importa ahora para cortar la transmisión es saber si una persona es portadora del SARS-CoV-2 o no. Todos los virus, adenovirus, los parainfluenzas, los metaneumovirus, todos ellos te van a producir síntomas respiratorios altos. Son indistinguibles del SARS-CoV-2 si no tienes una PCR que te diga que no tienes la infección. De ahí la importancia de no, como decía hace un momento, de no quitarle importancia a los síntomas respiratorios altos o al decir, mira, solamente me siento un poquito mal, pero no tengo fiebre. No hay que esperar a tener fiebre. Uno puede estar contagiando con solamente síntomas catarrales y un poquito de, yo lo llamamos rinorrea y alina, pero en realidad son los típicos moquitos blancos que tienen los niños, transparentes. Los adultos les pasa exactamente igual. Síntomas de resfrío común. Pueden ir con o sin síntomas gastrointestinales, pueden venir con o sin fiebre, pero no hay que esperar a tener la fiebre para hacerse la PCR. Doctor, con respecto a lo que está pasando en otros países, en Europa, en Estados Unidos, que en todas partes estamos viendo récords, ¿no es cierto?, de contagio. ¿Es evitable por parte de Chile seguir esa misma trayectoria? ¿Qué se puede hacer al respecto? Mira, yo pienso que antes de lo que se puede hacer hay que reconocer lo que ya está hecho. Y es muy importante darnos cuenta que hay pocos territorios geográficos en el mundo que hayan implantado una medida mixta de inmunización por un lado para protección poblacional a gran escala, pero por otro lado se haya reforzado durante tanto tiempo las medidas de barrera, llamémoslo así, el uso de mascarilla, y donde se haga tanto hincapié en cómo comportarse y aforos y todo esto. Entonces, si tú juntas ambas medidas, hace mucho más difícil, no imposible, pero hace mucho más difícil una escalada como lo que ocurre en sitios en los cuales, por ejemplo, no es obligatorio utilizar mascarilla ni en sitios abiertos ni en sitios cerrados, o los aforos no son tan estrictos como los que tenemos aquí, o las medidas de entrada a los distintos países, a diferencia de lo que ocurre en Chile, son prácticamente por el mero hecho de tener un Green Pass o un pasaporte sanitario que diga que estás vacunado, pero sin pruebas PCR de por medio. Desde ese punto de vista nosotros estamos mucho mejor preparados. Es verdad que a veces nos llama la atención que somos un poco estrictos, ¿verdad? Un poco esto, y estamos un poco cansados todos, también hay que decirlo, del uso de mascarilla tan prolongado y todo, pero ahora también hay que ver lo que está pasando alrededor del mundo y nos damos cuenta que fronteras abiertas o aeropuertos abiertos sin control de ingreso de PCR en punto de origen y en punto de llegada, o sea, miren lo que está pasando, o sea, miren lo que ocurrió ayer y anteayer en Francia, o sea, es que no hay que dar más ejemplos que ver lo que está pasando con los vecinos, cercanos y lejanos. Así es, de hecho se confirmó 1 millón de contagios diarios solo en Estados Unidos, así que a tener las precauciones necesarias. Muchas gracias, doctor César Bustos, por esta conversación, como siempre un placer, nos vemos. Muchas gracias a los dos, que tengan buen día.